En el libro 12, en la metafísica, nos vamos a encontrar con uno de los temas más famosos, digamos, de la metafísica. Uno de los temas también eh, cruciales en el sentido de la influencia que va a tener y toda la discusión que ha suscitado a lo largo de la historia. Aristóteles es un autor que va a seguir siendo comentado todavía hasta hoy, en el sentido de que hoy en día hay personas cuya afinidad es aristotélica, en relación con, por ejemplo, con explicaciones éticas. Hay ciertas explicaciones éticas que todavía toman como base la propuesta del Estagirita. En relación con lo que vamos a ver hoy, con este motor inmóvil, que es uno de los, es una de las categorías más exitosas de Aristóteles, categorías en el sentido general, ¿verdad? Es una de las nociones, de los conceptos, de los elementos explicativos más exitosas de la propuesta aristotélica, si medimos ese éxito, por decirlo de alguna manera, tal vez mal y rápido, si medimos ese éxito por toda la discusión filosófica que suscitó después. Hay que recordar también que tanto Platón como Aristóteles pasan después por un proceso de cristianización de su propuesta, ¿verdad? Obviamente no porque ellos hayan sido conversos o algo así por el estilo, digamos, sino porque más bien este, las propuestas que empiezan a surgir a partir del cristianismo como corriente importante también en el mundo del siglo primero en adelante, bueno, podríamos decir del siglo tercero en adelante, digamos, ya como religión instaurada, van a retomar a Aristóteles y a Platón. Y Aristóteles, ahora vamos a ver por qué calza, de alguna manera, con las propuestas cristianas, o más bien, cómo es que en Aristóteles se encuentran ciertos contenidos rescatables los autores cristianos también. El texto, sin embargo, estamos hablando de este motor inmóvil. Ya en algún momento en la metafísica, cuando yo les había señalado aquella cita donde Aristóteles dice que las otras ciencias son tal vez más útiles, pero ninguna es mejor, ya para ese momento Aristóteles lo que está explicando es que la mejor de las teorías es la que explica el objeto divino por excelencia. Entonces, cuando Aristóteles está haciendo en este capítulo una explicación, una teoría, cuando está asumiendo un objeto explicativo, lo está asumiendo en tanto que lo que vamos a explicar es a eso que vamos a denominar Dios en Aristóteles, ¿verdad? Este es el Dios aristotélico. Habiendo dicho eso, tengo que recordarles que esto ya también lo habíamos visto desde cuando empezábamos a desarrollar las nociones generales, las nociones básicas del curso. Tenemos que recordar que en filosofía Dios no significa lo mismo que en religión. En filosofía podemos retomar el Dios de la religión como un objeto de estudio, sin embargo hay ciertos criterios a partir de los cuales podemos hacer diferencias bastante claras entre lo que sería la construcción filosófica de esa divinidad o eventualmente la construcción de lo que llamaríamos un Dios filosófico, de lo que podríamos llamar un Dios religioso, un Dios ritual, un Dios de culto, un Dios de creencia, en el sentido filosófico de todos esos, perdón, en el sentido religioso de todos esos términos. Entonces, quiero hacer esa salvedad porque lo que vamos a explicar ahorita, esa palabra Dios, esa palabra divino, le mete mucha bulla. Precisamente porque nosotros estamos en un contexto cultural a donde todas estas discusiones a propósito de lo que se llame o se denomine divino, está muy posicionado, obviamente, por la religión y además en nuestro entorno de influencia cultural por ese Dios judeocristiano, por supuesto, ¿verdad? Entonces, esa era una salvedad necesaria como punto de partida. Insisto, habiendo dicho eso,
tenemos que ver que Aristóteles ahorita lo que está haciendo es siempre, siempre una ontología. ¿Qué quiere decir esto? Aristóteles no ha perdido de vista que el objeto que él está tratando de explicitarnos es el concepto de usía, ¿ya? De la entidad propiamente hablando o de la sustancia. Aquí les puse las dos versiones de la traducción con la que inicia el libro duodécimo, cuando Aristóteles dice que, bueno, dice así, perites usías, ge teoría. ¿Ya? La teoría, la explicación, ¿ya? Esta sistematización de conocimiento que estamos haciendo es sobre la entidad. ¿Se acuerdan? Habíamos visto la palabra usía, la vimos desmenuzada en 4 versiones, etcétera, etcétera. Tomás Calvo, eso es lo que significa el TC acá, Tomás Calvo lo traduce como el estudio, o sea, la teoría, el estudio, es acerca de la entidad. Y García Yebra, que es otro traductor bastante conocido, lo que dice es que nuestra especulación, que la teoría, una teoría es una explicación en ese sentido especulativa y lo que significa es que es un abordaje que hacemos desde el entendimiento, digamos, es ese abordaje que hacemos desde conceptos y desde nociones a propósito de algo. Eso es lo que se llama contemplar algo, ¿verdad? Contemplar intelectivamente algo. Entonces, nuestra especulación o versa más bien, sobre la sustancia. Ahora, Aristóteles lo que va a tratar de ver es entonces de qué es de lo que vamos a estar hablando. Y empieza desentrañando este tipo de posibilidades. Por un lado, empieza diciendo que tenemos que ver cuando nos preocupamos por el ser, cuando nuestra preocupación es ontológica y cuando nuestras preguntas fundamentales tienen que ver con el ser de las cosas, entonces nos estamos preguntando por la totalidad. Una palabra que a nosotros nos sirve acá, pero que no era usual en aquel entonces, ya lo hemos visto, es la palabra universo. Tendríamos que preguntarnos por el universo en el sentido de que el universo es, compositivamente hablando, la totalidad de las cosas. Y cuando estamos haciendo la especulación acerca de la entidad, esto en última instancia nos lleva a la preocupación por absolutamente todo lo que existe. ¿Ya? Y por eso es que esta preocupación al inicio del texto del libro 12 es importante para Aristóteles. Si vamos a hablar del ser, digamos, como el conjunto de las cosas, como la totalidad, acá Aristóteles, como muy usualmente acostumbra, está haciendo una especie como de juego de palabras, porque la palabra holon, que está aquí, y la palabra pan, que está acá, ¿verdad? Son ambas palabras que pueden traducirse por todo, ¿verdad? Por todo. Entonces, Aristóteles está diciendo dos maneras distintas de decir todo. Entonces, entendamos este holon como una totalidad, como una totalidad en el sentido más abstracto, en el sentido, digamos, universal de su alcance, ¿verdad? Eh, si el conjunto además podemos considerar que es un todo en el sentido de su completud, ya no como totalidad, que la totalidad, como les decía, es una noción a la que se llega compositivamente. La totalidad es la absolutez o la absoluta inclusión de todas las cosas, o bien el todo del ser es no pensándolo compositivamente, sino pensándolo abstractamente como una única cosa, en la cual podemos eventualmente entender efectivamente sus partes, pero que de alguna manera la estamos pensando ahorita en una unidad. ¿Ya? Esa sería la diferencia entre holon y pan, en este sentido. Ahora, el punto es, Aristóteles lo que dice es, no importa cómo nos estemos preocupando por las cosas, ¿verdad? La entidad
sería la parte primera. ¿Qué quiere decir esto? Toda esta preocupación ontológica que hemos estado teniendo es precisamente para llegar en este momento a explicar cuáles son los fundamentos mediante los cuales, o cuál es el fundamento mediante el cual podemos explicar esta totalidad o cuál es el fundamento que nos permite explicar el ser como un todo. Esto es importante porque señala ya a estas alturas del texto, a estas alturas que vamos en el texto, eh, evidencia la preocupación que tiene Aristóteles precisamente por seguir respondiendo a esa pregunta fundamental de qué es lo que hace que las demás cosas sean. Ya no en el sentido de la esencia, sino en el sentido de cuál es el fundamento a partir del cual todas las demás cosas surgen. Y eso eventualmente estará también vinculado con su esencialidad. Lo vamos a ver ahora también en el sentido de la posibilidad que tienen las cosas de tender hacia su completud, ¿verdad? La capacidad que tienen las cosas de volverse cabales, de desarrollarse hasta el punto óptimo de su proceso de desarrollo, digamos, para alcanzar esa última madurez, Aristóteles le dirá, perfección. No sé si hay alguna duda a propósito de lo que a lo que me estoy refiriendo. Vean que acá la preocupación es entonces, de nuevo, una pregunta de filosofía primera a todas luces, por los cuatro costados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podría uno pensar en preguntas más fundamentales que estas, en preguntas que vayan más allá de las cosas que lo que hace este tipo de preocupación. Habiendo dicho eso, o a partir de lo que Aristóteles viene afirmando, entonces hace una categorización de las entidades en tres tipos. Antes habíamos visto la clasificación de la usía en función de las formas en que vamos a entender, en que vamos a entenderla en relación también con cuál sería su nivel de concreción o de abstracción, dependiendo que la consideremos como una u otra cosa, desde la entidad como esencia hasta la entidad como sustrato, aquella tablita de 4 significaciones que habíamos visto ya en las clases anteriores. Ahora vamos a clasificar las entidades en tres tipos, ¿verdad? El criterio ahora va a ser no cómo las entendemos para a partir de ellas poder explicar lo que son, sino sabiendo que son de un determinado tipo, cómo podemos diferenciarlas entre sí. En ese sentido, las entidades solo pueden ser de tres tipos, diría Aristóteles, ¿verdad? Las entidades, digamos, que tienen existencia real. Aquí no estamos hablando ni de entidades imaginarias ni de nada por el estilo. Aquí estamos hablando de cosas en tanto cosas que son. Vamos a ir viendo poco a poco. Por un lado, tenemos a la entidad sensible eterna, ¿verdad? Tenemos la entidad sensible corruptible y en tercer lugar tenemos la entidad inmóvil. A ver, la entidad, ¿qué querría decir que era sensible? ¿Alguien? No significa que es perceptible a través de los sentidos. Efectivamente, Manuel, eso es lo que significa sensible, que la captamos y la conocemos a través de los sentidos. Ahora, vean que las entidades que captamos por medio de los sentidos, algunas son eternas y otras son corruptibles. ¿Qué significa que algo sea corruptible? ¿Recordarán esa noción? También es pregunta. Que ¿Qué está significa? sujeta al movimiento o al cambio. Muy bien, Emanuel. Y que sea eterna es exactamente lo contrario. Ahora, ¿cuáles entidades conocen ustedes que puedan ser captadas por los sensibles y que sean eternas, en el sentido de que
de que no, de que no se acaben en ese sentido. ¿Se les ocurre alguna? Bueno, pongámoslo más fácil. Se les ocurre algún ejemplo de una sustancia que sea sensible, o sea, que sea cognoscible a través de los sentidos y que además sea corruptible? O sea, que sea tanto tangible en el sentido de que la conocemos sensiblemente y además es algo que está sujeta al cambio, al movimiento o al devenir. ¿Cuál sería un ejemplo de una cosa, de una entidad en ese El sentido? fuego. El fuego. Eh, sí, el fuego. ¿Cuál otra? Arcilla. Arcilla, claro. Vean que acá en la sensible y corruptible realmente está absolutamente todo todo aquello que nosotros nos topamos en la vida cotidiana. Las cosas sensibles y corruptibles son las cosas sin más. La silla en la que estoy sentado, la cobija con la que me cobijo, los libros que leo, etcétera, etcétera. Todo eso son entidades sensibles y corruptibles. Ahora, para Aristóteles hay otras que son sensibles, pero que son no corruptibles, son eternas. ¿Se les podría ocurrir cuáles pueden ser estas? Tal vez el espíritu, profe. El problema, Emanuel, es que el espíritu no es sensible. Y habría que ver qué es el espíritu en primer lugar, pero en Aristóteles no podríamos explicar La, lo espiritual como algo sensible, en todo caso. la ¿Perdón? luz, profe. El- La luz. Para Aristóteles, no, porque la luz más bien es algo que afecta, bueno, efectivamente nos afecta a los sentidos, pero depende de otras cosas para hacer, etcétera, etcétera. Entonces no es una buena sugerencia, vamos a ver. Eh, pero no sería este un ejemplo, aun cuando Sí, ahorita vamos a ver algo. Usted está pensando muy desde es la que vamos, física ahorita contemporánea. sí, sí, por eso, digamos, ahorita con los conocimientos de relatividad, sí le puedo asegurar eso, pero sí, no, Ok. Profe, respecto a los astros, Ajá, dígame. no sé, o sea, no sé, puede ser que los considere eternos, digamos. Efectivamente, Aristóteles está considerando los astros, las estrellas, especialmente lo que llamaban en la cultura griega las estrellas fijas. Ustedes recordarán que, y si no lo recuerdan porque no lo saben, pues aquí se los cuento. En, para Aristóteles, las cosas ocupan un lugar que les es natural dada su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas ocupan el lugar que les corresponde dependiendo de qué tan eternas o qué tan corruptibles sean. Por ejemplo, todo lo que nosotros nos topamos y nosotros mismos, que somos sensibles y corruptibles, estamos en un nivel, por así decirlo, bastante bajo. Conforme las cosas van siendo más mejores, más perfectas, más sutiles también, se van elevando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que entre más alejadas están las cosas de lo que son, de todo lo que es corruptible y sensible, ¿verdad? Más perfectas son, más, y lo voy a decir con esta palabra, más divinas son. Los astros, que ustedes podrán entender que están bastante lejos de nosotros, ¿verdad? Este, están alejados de todo lo que es sensible y corruptible precisamente porque son un tipo de entidades diferentes. Vean que son sensibles porque los podemos ver, ¿verdad? Pero no se corrompen. Siempre se mantienen siendo lo que son, ¿verdad? Por eso es que son eternas, pero no están hechos de manera tal que se deterioren con el tiempo o que entren en el juego
del devenir, o sea, nunca van a dejar de ser, como si dejaremos de ser nosotros y dejarán de ser todas las cosas que nos topamos alrededor de nosotros todos los días, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un par de diferencias importantes a propósito de cómo entender tipos de entidades. ¿Se entiende hasta el momento? ¿Alguna pregunta con esto? Sí, pero a mí no me quedó muy claro como por qué se ve aquí en tres tipos y cuál es la diferencia con la división de las cuatro, no sé, cosas que hemos visto en la clase hace poco. Claro, la clase que estábamos, más bien la clasificación que estábamos viendo anteriormente tiene que ver con cierto, vamos a ver, la referencia que hacemos a aquello que está en una entidad y la hace ser lo que es, o sea, la entidad, ¿verdad? Aquello que hace que una entidad sea susceptible de sostener las características, que eso es lo que es ser hipokeimenon, ser sustrato, ser sujeto, ser sustancia, ¿verdad? También aquello mediante lo cual podemos catalogar tipos de entidades que sería, por un lado, el concepto que llamamos universal y por otro lado, el conjunto que hacemos de ellas, que es el género, ¿verdad? Son formas mediante las cuales lidiamos con las cosas en general. O sea, ¿qué quiere decir esto? Explicamos por qué son lo que son, explicamos, también entendemos que pueden tener características y además sabemos cuáles son los términos mediante los cuales podemos catalogarlos. Para eso sirve la clasificación que habíamos visto antes. Ahora, independientemente de que eso se mantiene dentro de la explicación, también podemos decir, bueno, y las entidades pueden ser de tres tipos. Hay unas que se corrompen, ¿verdad? A las cuales les podemos aplicar las cuatro categorizaciones que habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Hay otras que no se corrompen, ¿verdad? Pero en ellas también hay una esencia, ellas también pueden ser sustrato, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, simplemente es que en aquella clasificación nos estamos fijando en las entidades a partir de otros criterios en relación con los que estamos utilizando acá. Acá estamos clasificando las cosas en función de cuán eternas son o cuán sensibles son o cuán corruptibles son. Los criterios son ciertamente distintos. ¿Queda mejor, Flores? Sí, no, ahora sí queda bastante claro. Entonces sería como por ejemplo, el agua, que el agua siempre va a ser dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno, pero puede estar tanto en gas como en líquido, como en sólido. O sea, son diferentes tipos, por decir así, de agua. Eh, sí, vamos a ver, para usar la analogía que estás haciendo. Por un lado, nosotros podemos explicar en qué consiste el agua desde el punto de vista molecular. Y por otro lado, podemos ver cuál es su presentación en sólida, líquida o gaseosa, ¿verdad? Sí, son dos criterios distintos para hacer el abordaje. De la misma manera que acá, a partir de criterios distintos hacemos clasificaciones distintas. Ahorita, vean que el texto del libro 12 a lo que está atendiendo es a la explicación precisamente que nos va a llevar hacia este señor, hacia el tipo de entidad que vamos a llamar la entidad inmóvil, a la cual no me he referido todavía. Pero lo que quería ver era si estaba quedando clara la distinción entre estas dos que estaban aquí de primero, sensible eterno y sensible corruptible. No sé, algún comentario o alguna otra pregunta. Si la tienen, me detienen, por favor. En tercer lugar, entonces vamos a tener una entidad que es inmóvil. Que sea inmóvil significa que no se corrompe. La corruptibilidad es movimiento, ¿verdad? El devenir es movimiento. Por lo tanto, este ser que es inmóvil, ni se corrompe, ¿verdad? Ni deviene. ¿Les suena parecido a algo? Ni Parménides.
Suena parecido al ser de Parménides. ¿Cuál sería una diferencia crucial acá? Bueno, que este ser se contrapone con otros dos tipos de seres. O sea, ya solo en esta clasificación podemos entender que en Aristóteles hay hay varios tipos de entidades. Luego hay una pluralidad ontológica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay varias o hay muchas, hay un número plural de entidades en la propuesta aristotélica, lo cual no es cierto en la propuesta parmenídea, ¿verdad? Entonces, esa sería una diferencia. Aún así, este ser inmóvil que no cambia, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de la explicación, las características que vamos a ver en él, algunas son muy parecidas a lo que Parménides estaba exponiendo, especialmente con todo lo que tenga que ver de venir. Obviamente no con lo que tenga que ver con su número, digamos, con ser uno, numéricamente uno, digamos. Tampoco se va a relacionar con Parménides en relación con la causalidad, ¿verdad? Podemos afirmar que en Parménides la causalidad está solamente en el mundo de las apariencias, desde el punto de vista del ser tomado como mayúscula, como esa totalidad. No podemos hablar de causalidad porque eso implicaría empezar a coquetear otra vez con el no ser, ya eso lo habíamos visto, ¿verdad? Sin embargo, en Aristóteles la causalidad sí es algo claramente posible, sí es algo claramente posible. Y aquí la podemos ver ya insinuada de la siguiente manera. En primer lugar, si tenemos un tipo de entidad que es sensible y que se corrompe, esa corrupción se debe a causas que la hacen posible. ¿Ya? Está condicionada en su posibilidad por causas que la anteceden, ¿verdad? Y además vamos a ver la inmovilidad del ser en Aristóteles, del ser primero, de este ser inmóvil, la vamos a ver también en relación con la causalidad, porque va a tener un papel crucial en todo lo que es la línea causal. Entonces, les pido por favor que vayan poniéndole atención a esos detalles en el seguimiento, digamos, en el despliegue de la explicación en Aristóteles. Bien. Profe, pero Dígame. noto que este ser, ese tipo de entidad inmóvil, no dice que es sensible, pero tampoco dice que no es sensible. En este momento, vamos a ver, voy a hacer una pregunta en relación con un contenido que vimos la semana pasada, o la clase pasada. Sí, la semana pasada, pues. ¿Se acuerdan que habíamos visto que de los principios de las cosas que estábamos pensando en el compuesto, ¿se acuerdan? El compuesto tenía dos principios ontológicos que los hacía posible. Hay uno de ellos dos que es el que da pie para que se dé lo contingente, para que se dé también, por lo tanto, lo corruptible. ¿Cuál de estos dos principios ontológicos es? ¿Se acuerdan? Hacemos quiz, sacan una hojita y le ponen el nombre. ¿Cuál de La los dos? materia. La materia, efectivamente. La materia es, en el compuesto, tal como lo ha venido explicando Aristóteles, es el principio ontológico a partir del cual las cosas adquieren o presentan o soportan, por decirlo de alguna manera, las características que son sensibles, ¿ya? Y por lo tanto, es en lo material en donde vamos a encontrar el principio del devenir de las cosas. Por lo tanto, Flores, el ser inmóvil es sensible o no es sensible. Profe, si vieras que se le cortó cuando estaba explicando lo de la materia. Oh, O sea, después de que el compañero respondió, se le cortó y no escuchó. ok, repito entonces, el asunto es, el principio antitativo del compuesto, tal como lo habíamos visto en Aristóteles, el de los dos principios, el que da pie para todo lo que tenga que ver con lo corruptible, ¿verdad? Es la materia, tal como ya lo respondieron bien. Entonces la pregunta es,
Entonces, este ser que es inmóvil es Ok, o sí, no sí, sensible. sí. No, no es sensible. Efectivamente. ¿Por Ah, qué? claro. Porque las cosas son sensibles para No se nosotros puede corromper. en función de la materia. No es que no se puede comprender, es que no se puede No, conocer. corromper, Ok, corromper, sí, corromper. exactamente. No se Ah, puede corromper, ¿verdad? Y no lo podemos conocer por medio de los sentidos, por lo tanto no es sensible. Entonces, prueba. ya veremos cómo podemos entonces ir entendiendo y desmenuzando esto. O sea, vamos a ver, y podríamos hacer otra manera de ordenar esto. Podríamos poner primero las sensibles corruptibles, ¿verdad? Después las sensibles eternas y después la inmóvil, que no que es eterna, ¿verdad? Y no sensible. Como para hacer un escalafón que va desde lo más corruptible, lo más material, lo más cercano a nosotros, lo más concreto, hasta lo menos concreto, que es el ser primero, que es inmóvil, ¿ya? Y que no es material, por supuesto. ¿Mejor, Flores? Sí, claro, gracias. Muy bien. Ahora, vamos a ver también una explicación que también nos tiene que recordar a Parménides, ¿verdad? Que es que la materia que se relaciona con esto contingente, con esto corruptible de las cosas, ¿verdad? Nos permite entonces empezar a ver ciertas posibilidades en el compuesto, ¿verdad? La materia, la privación y la forma como principios del cambio, dice Aristóteles. Recuerden que Aristóteles genera una propuesta para darle solución al problema del cambio y la permanencia, que es distinta a la que daban los presocráticos. En el sentido de que para Aristóteles no va a ser simplemente decantarse por una de las dos posibilidades, excluyendo la otra, sino más bien de tratar de ver los procesos mediante los cuales las cosas llegan a ser, llegan a desarrollarse, llegan a generar, digamos, un acercamiento sí, con su ser más perfecto, ¿verdad? Y Aristóteles en ese sentido le da un lugar en la explicación a todos estos procesos que en otras propuestas son meramente aparentes. Eso nos permite entonces ver por qué es que podemos hablar del no ser, a propósito de las preguntas que ya nos han hecho al respecto, ¿verdad? Que fue ahora ya no recuerdo si fue, no sé si era Meixel, no sé si era, ya no recuerdo. Una, una compañera tenía esta pregunta sobre el no ser y le llamaba bastante la atención. Entonces, Sí, profe. A mí todavía lo estoy maquinando. Karina, claro, Karina. Vamos a ver, Karina, cómo nos va con esta otra explicación. Aristóteles va a decir que el no ser se dice en tres sentidos. Y recuerden que decir algo es poder darle una explicación, ¿verdad? Ahora, obviamente, el no ser sigue sin existir, el no ser sigue siendo o bien la nada, ahorita lo vamos a ver, o bien una carencia. Entonces vamos a tratar de ir viendo eso. En primer lugar está el no ser absoluto, que esa sería la nada, ¿verdad? En ese sentido, entonces, Karina, aquí estamos ante el no ser parmenidio que él contrapone al ser. El del camino que no es y que no es posible que sea. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir Sí, esto? Podemos decir el no ser en absoluto como una absoluta privación. Absoluta privación de absolutamente todo, ¿verdad? Lo único que hay aquí es privación, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver si no es demasiado retorcido, pero es aquí lo único que hay es ausencia. O sea, lo único que hay es absolutamente nada. El no ser absoluto es algo que lo podemos decir, pero no podemos, y al decirlo, lo que estamos diciendo es la absoluta
la absoluta ausencia de cualquier cosa, la absoluta privación, la absoluta negación. O sea, la absoluta nada. En segundo lugar, vamos a entender el no ser como, como ser falso, ¿verdad? Aquí está más o menos el ejemplo de cuando les hablaba de la pirita como el oro de los tontos. ¿Se acuerdan de eso? Cuando uno dice que la pirita no es oro. Ahí no estamos hablando del no ser, sino más bien de el no ser como privación. ¿Privación de qué? De una cualidad, de una esencia en este caso. ¿Por qué? Porque la pirita, cuando decimos que la pirita no es oro, estamos simplemente refiriéndonos a ella a partir de una esencia con la cual no se corresponde, a partir de una esencia que no tiene. O sea, su esencia, su toti en eina, y se acuerdan de esa fórmula, ¿verdad? Es completamente otra. Y por eso es que decimos que la pirita no es oro, o que podemos decir, eso es oro falso. La pirita es falsamente oro. Sería eventualmente una representación de oro o cosas por el estilo. También lo habíamos hablado de las, por ejemplo, de las piedras de utilería que se usan en teatro o en representaciones televisivas o cosas por el estilo. Esas, esas son piedras de utilería, por lo tanto son piedras falsas. ¿Qué quiere decir eso? Que son objetos que no son piedras. En tanto que piedras de utilería son piedras que no son piedras. Se entiende que se puede decir eso, ¿ya? Entonces, por eso es que también podemos decir no ser como, como esa falsedad. ¿Por qué? Porque hay alguna privación, en este caso, la privación de la esencia. ¿Por qué? Porque no tiene esa cosa, esa esencia que la haría ser piedra en tanto de que fuera piedra, ¿verdad? Como es otra cosa, evidentemente esa esencia no la tiene. Y por último, el no ser como algo en potencia, aquí lo que tenemos que hacer es distinguir la noción de potencia y acto en Aristóteles. Potencia, nosotros todavía utilizamos mucho potencia. Cuando a uno le dicen, le dan una palmadita en el hombro y le dicen, sí, este muchacho tiene potencial, digamos, o cosas por el estilo, de alguna manera estamos asumiendo esta manera de explicar en Aristóteles. La potencia, para Aristóteles, es esa posibilidad de ulteriormente desarrollarse, es en algún sentido cierta latencia en las cosas, a partir de la cual esa cosa puede eventualmente entrar en un tren de devenir, de manera que al desarrollarse y perfeccionarse, se convierte en aquello que eventualmente puede ser en acto. Algo es en acto cuando es plenamente eso que se supone que es. El ejemplo que siempre doy es el de la semilla, bueno, y es aristotélico también, es el de la semilla y el árbol. ¿Por qué decimos que de la semilla cómo es que podemos de una semilla predicar el no ser? Cuando decimos que es que la semilla no es árbol en el sentido de que no lo es de manera desarrollada. O bien podemos decir que es un árbol en potencia, afirmando que en este momento no lo es, pero que es posible que lo sea eventualmente más adelante, si es que cumple con el desarrollo que sabemos que le es posible, insisto, eventualmente. Karina, ¿qué le pareció esta explicación? Mucho mejor. Parménides tuvo que haberlo hecho así, pero pues la verdad. Parménides, lo que estaba explicando simplemente era el primero, ¿verdad? Ujú. Obviamente para Parménides, el primero es el que se delimita a partir de la manera en que entendemos que el ser es que el ser sí es y que el no ser no es, ¿verdad? Y decir que algo no es como ser, como falsedad o como potencialidad, tal como Aristóteles lo está señalando,
para Parménides es algo que en última instancia se desarrolla solamente en la apariencia. Porque ese paso de la semilla al árbol es aparente también para Parménides. ¿Por qué? Porque no puede ser que algo no sea algo hoy y sí sea esa otra cosa más adelante. En el ser eso no podría verificarse. Si eso fuera así, entonces tendríamos que afirmar que el ser cambia, ¿verdad? Y que el no ser entonces es una posibilidad efectivamente real. Pero en Parménides eso no es posible. Profe, una pregunta. ¿Me puede Dígame. repetir lo que es acto? ¿Perdón? ¿Me puede repetir lo que es acto? Claro, con mucho gusto. Acto es en una cosa su ser pleno, su ser pleno. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que he venido dando, el acto es el árbol y no la semilla. ¿Qué quiere decir esto? O el acto, al acto tiene acceso el árbol y no la semilla. El árbol es un tipo de entidad que se desarrolla a partir de una semilla, ¿verdad? Pero para que llegue a ser árbol necesita que esa semilla entre en contacto con otras concausalidades. ¿Qué quiere decir esto? Que la semilla por sí sola no va a generar, la semilla es condición necesaria, mas no suficiente para que se desarrolle un árbol. También requerimos de otras causas, que tenga tierra, que tenga, o sea, que tenga alimento básicamente, que tenga agua, que tenga luz y todo este tipo de cosas, que haya tiempo, ¿verdad? Entonces, como un ser, el árbol, una vez que ya se desarrolló y ya llegó a ser árbol, ahí decimos que está en acto. ¿Por qué? Porque ya el árbol, propiamente hablando, desde el punto de vista de su naturaleza, no tiende a nada más, no tiende a desarrollarse más una vez que llega a ser árbol. La causalidad que lleva al árbol a seguir, digamos, en el proceso de corrupción, por ejemplo, cuando el árbol ya muere y se cae y se pudre y todo esto, ya eso no está dentro de lo que es el acto del árbol. ¿Por qué? Porque acto vamos a entender lo que plenifica una cosa. Y los procesos que están después de que algo ya está pleno, que lo lleva más bien a su desintegración, como el morir o podrirse o todo este tipo de cosas, eso ya no es parte del acto del árbol, ni tampoco de su potencialidad, sino más bien de los procesos de corrupción. Sí, Sebastián. Sí, entonces el acto ya es y el ser desarrollado plenamente ya. Desarrollado, pleno, perfecto, podríamos decir con Aristóteles. Gracias. Con mucho gusto. Emanuel. Profe, una pregunta. ¿Aristóteles hace como alguna distinción entre principio y propósito? O sea, porque a mí a veces me parecía leer que cuando él mencionaba esto de que algo era causa de algo, hacía como una especie de referencia como a que algo era propósito de algo. O eso me lo estoy inventando. Vamos a ver, no exactamente, no se lo soñó, ¿ya? La explicación en Aristóteles, lo que podemos decir ahorita, para decirlo en una palabra, es que la explicación es teleológica, ojo, no teológica, sino teleológica. La explicación de Aristóteles opera a partir de fines. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Aristóteles nos hace la diferencia entre potencia y acto, al acto lo entiende o el acto lo ve en las cosas como el fin al cual las cosas tienden. Las cosas se desarrollan hacia aquello que las perfecciona. Por eso decíamos, el acto, una cosa está en acto cuando es plena, cuando ya está perfecta, cuando ya no se va a desarrollar más. Y esa perfección, esa actualidad de la cosa, vamos a decir, es en la cosa, es una finalidad. Una finalidad en relación con los principios ontológicos que la explican. ¿Ya? Por eso es que en teniendo acceso a las causas que lo posibilitan, las cosas se desarrollan y se desarrollan hasta alcanzar esa perfección.
eso nos genera como una especie, hay como una direccionalidad en los procesos para Aristóteles. Hay como una, por lo tanto, una finalidad. Y eso es lo que vos estás leyendo, Emanuel, como un propósito. ¿Verdad? Como propósito en el sentido de que fin también puede ser sinónimo de propósito, ¿verdad? Ahora, esto del propósito hay que tomárselo con pinzas, ¿verdad? Porque en Aristóteles ciertamente hay una finalidad en las cosas, pero no está volitivamente orientada, en el sentido de que no hay una voluntad que sea la que empuje las cosas, al menos no conscientemente. Y eso lo vamos a tratar de explicar de mejor manera ahora que expliquemos el primer motor. Emanuel, Sí, gracias, profe. con mucho gusto. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Si no, entonces hagamos ahorita la pausa. Ya llegamos a las 11:50 y estaríamos volviendo en 10 minutos.